aquellas maravillosas revistas, capítulo 102. Los descapotables nunca pasan de moda. Este capítulo se desarrolla en la primavera de 1993, cuando pude probar en apenas unas semanas 6 descapotables muy diferentes, desde algunos relativamente asequibles a otros de verdadero ensueño. En realidad, cualquier descapotable es un sueño, porque nunca pasan de moda. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Me decía un buen amigo que buscaba un coche clásico descapotable, que le parecía que resultaban coches muy caros. Cierto. Probablemente son los coches clásicos más valorados. Por un lado está su escasez, por otro la rareza, pero sobre todo yo creo que porque el concepto de coche clásico y el de descapotable sintonizan muy bien. Ambos son coches para disfrutar conduciendo sin necesidad de hacer una conducción deportiva, por cierto, tan denostada hoy día. Y comenzamos este desfile a cielo abierto con un coche muy recomendable en su momento y yo creo que ahora todavía más como clásico, el Honda Civic, pero la versión CRX VTI. Un coche, no lo estáis viendo, pero os voy a decir una cosa, sencillamente es un targa, no es un descapotable. Es decir, el techo tenía un sistema muy sofisticado eléctrico más bien, que se retraía y dejaba, pues carecía completamente de techo. Era muy, iba a decir muy divertido, muy peculiar, porque la tapa del maletero subía con una especie de no sé cómo llamarlo, de barras que subían el capó del maletero. Había unas guías, el techo, la parte superior del techo, se deslizaba hacia atrás y se metía en la parte baja del maletero y finalmente el maletero bajaba, con lo cual el techo desaparecía. Era muy bonito con capota y era muy bonito sin capota. Pero yo no soy muy entusiasta de los Targa, la verdad, ya lo sabéis. Lo que sucede es que este coche tenía un encanto. Normalmente los descapotables no son coches, aunque tienen un aspecto dinámico y deportivo, no son coches realmente deportivos. Yo siempre digo que un descapotable es más bien para pasear. Y además los coupés son claramente más rígidos. Pero este coche tenía un comportamiento, incluso sin techo, era bastante rígido el bastidor. Ya hablaremos de otros que no tanto. Y tenía todas las virtudes del Civic VTI, un bastidor muy afinado, por supuesto tracción delantera, que no era seco, pero sí que era firme y muy ágil, y luego el motor, el magnífico motor VTI de 1.600 centímetros cúbicos, exactamente 1.595, por supuesto sin turbo, por supuesto con 16 válvulas, por supuesto con la inyección electrónica que Honda decía que había elaborado y desarrollado en la Fórmula 1, de hecho se llamaba PGMF1, y que con una compresión alta de 10,2 a 1 ofrecía 160 caballos. La verdad es que he metido muchos de estos coches en banco y nunca han dado 160 caballos, siempre daban más. Era un motor que tenía el par muy arriba, muy arriba no, muy arriba, a 7.000 vueltas, pero esto engañaba porque la diferencia de par que daba alrededor de las 2.000 vueltas y las 7.000 era muy pequeña, porque ya sabéis que lo que hacía este sistema VTI es que las válvulas funcionaban de una forma a bajo y medio régimen para favorecer la potencia a bajo y medio régimen, y a partir de un cierto nivel, más o menos por encima de las 5.500, cambiaba esa distribución y favorecía la potencia en alta. Era un motor fantástico, además que tenía el encanto de contar con dos personalidades muy diferentes. Este era un coche que, para mí, como diría que sería poco más que un buen coupé con techo solar. No era un descapotable puro, pero iba francamente bien, y además lo que decía, que creo que como descapotable de clásico me parece un auténtico acierto. Vamos ahora con dos coches cabrio, ya sabéis. La diferencia entre cabrio o speeder o roadster o spider, como queráis llamarlo, es que los cabrios son coches que nacieron con techo y se lo quitaron. Vamos a hablar de dos de ellos relativamente asequibles, que son el Ford Escort XR3 y el bonito Rover 216, que, de frente se daban un aire, pero el Rover a mí me parecía más bonito. Los Rover de estas fechas no eran coches especialmente bien rematados. Tenían un aspecto fantástico, elegante, con inserciones de madera. Tenían buen aspecto y por fuera yo diría que incluso más.
pero no eran coches especialmente bien rematados, mientras que los Ford, pues en cambio sí lo eran, siendo Rover una marca un poquito más premium que Ford. Lo que sucede en estos coches es que el bastidor del Ford Escort, que no era ya muy rígido de por sí, de hecho he comentado que en el turbo es que se notaba cómo se retorcía. En el Cabrio es que se notaba todavía más. Llevaba el motor del XR3 que anunciaba 130 caballos, que además luego pues estaba en esas cifras. Este no siempre las daba, pero bueno, estaba por ahí. Pero sobre todo es que a pesar de que las suspensiones de este XR3 sin techo eran más suaves, ponían al bastidor a dura prueba. Era un coche que le veías, notabas en la parte superior de las puertas, cuando hacías un apoyo fuerte, que el chasis se retorcía. El motor era un 1800, que como digo, de 190 caballos. El del Rover 216, de su nombre, era un 1600, 1590, que tenía 122 caballos. Lo cierto es que el Ford, como digo, estaba muy bien rematado, pero el hecho de que este bastidor no fuese suficientemente rígido repercutía en que, no hablo circulando a muy fuerte ritmo, pero incluso en autopista, cuando pillabas una junta de dilatación en un apoyo, pues el coche se movía, no te inspiraba confianza. Yo creo que entre estos dos, fue lo que dije, me gustaba claramente más el Rover. Había probadores que decían otra cosa, porque decían estoy leyendo que el bastidor del Ford era más refinado y el Rover pues ganaba en estética, pero no en acabados. Yo creo que la verdad es que entre estos dos coches, además el Rover es un poquito más exclusivo. Y de precio, hoy día, la verdad es que no está claro cuál es más barato o más caro, porque va a depender más de las unidades que del modelo. Seguimos escalando en este listado y nos vamos a un coche que me encantó. Un coche que me encantó, el BMW 325i, que estaba de rabiosa actualidad en este modelo. De hecho, no fue una prueba como tal, sino fue un contacto hecho desplazándome a Alemania, donde pude probar este coche con y sin techo. Me gustó de las dos maneras, pero más sin techo, la verdad. Lo cierto es que este coche está muy bien hecho. Y en concreto, este bastidor me gusta, pero sobre todo me gusta este motor, me gustaba y me gusta. Porque este 6 cilindros de 3 litros, en este caso, a pesar de la denominación 325 que puede llamar a engaño, pues era un 6 cilindros en línea, como os he dicho, muy típico, con 4 válvulas por cilindro y que desarrollaba 192 caballos, que para ser un 3 litros pues no parece mucho, pero es que eran 192 excelentes y progresivos caballos. Un cambio que daba gusto manejar, unas suspensiones bien diseñadas, un coche bien hecho y una capota que estaba bien para la época. Bueno, el coche era un poco ruidoso con la capota puesta, pero la perfección no es de este mundo. Pero este coche realmente era un coche redondo, muy bien hecho, y desde luego para quien le gustase un descapotable y tuviese un cierto dinerito para gastárselo, pues una opción magnífica. Vamos a empezar a soñar, porque Aston Martin, esta marca, siempre es un sueño. Si hablamos del Virage, todavía más. Si además tiene más de 300 caballos, aún más. Y si además es descapotable, pues mejor imposible. Este coche no lo probé en estas fechas, no pude ir a probarlo, pero lo probé brevemente más adelante. No le hice muchos kilómetros, apenas un par de centenares, pero me cautivó. ¿Por qué? El motor, vaya interior, qué bonito, una pasada. El motor era un V8 de nada menos que 5,3 litros que daba una potencia de 310 caballos y un par magnífico. Era un motor con unos bajos espectacular. Aquí no había turbo ni historias, aquí un V8 gordo con mucha cilindrada. Por dentro era una pasada, porque era cuero de la mejor calidad, unos asientos. Además, la unidad que probé no era negra exactamente, era un azul muy oscuro, pero la tapicería tampoco era blanca exactamente, era como blanco un poquito grisáceo, pero la combinación de esos dos colores con el
el salpicadero, que era una parte superior negra, toda la parte que da al conductor, que era muy amplia porque tenía una instrumentación completísima, en madera de nogal, como la parte de la consola central, y la parte inferior del salpicadero y los laterales de la consola central a tono del mismo cuero de los asientos y la tapicería y de las puertas, la verdad es que el coche dentro tenía un aspecto fantástico. Era un coche que iba muy bien de todo, de motor, de estabilidad, tenía un aspecto espectacular. Era un coche muy, muy, muy bonito. Iba muy bien, no era el coche más deportivo del mundo, porque, bueno, la verdad es que cuando hablo de peso, en estos casos, pues, claro, estoy hablando, me pongo en la mentalidad de estos años, que como sabéis estamos en el año 93. Un coche de casi 2.000 kilos, pues en este caso se le consideraba no muy pesado. Ya sabéis que las descapotables, a causa de sus refuerzos, pesan un poco más que un coupé. Era un coche grande, de grande, casi 4,8 metros, con un motoraco, o sea, que menos rozar los 2.000 kilos en su momento parecía un poco excesivo, pero no mucho. Hoy día sería un peso pluma. La verdad que el motor era este coche, el motor por supuesto y todo lo demás, era una pasada. Pero a todo es mejorable, o casi todo. Y en estos años, el coche de ensueño o de sueño, para soñar por excelencia, al menos uno de ellos, pero para mí en estos años y anteriores, luego posterior ya no sé, pero hasta los 90 y antes de los 90, el coche, la marca de ensueño era sin duda Rolls-Royce, la marca de los reyes, de los aristócratas y de los muy ricos con mucho dinero y buen gusto. Y además por este coche tengo debilidad por la marca en estos años, pero es que además por este coche tengo especial debilidad. Estoy hablando del Corniche 4, que me parece uno de los Rolls-Royce más bonitos de la historia. Es masivo, porque siendo un descapotable no pretende tener unas líneas afiladas, sino al revés, es rotundo, con ese frontal que se parece un Partenón hecho a mano en acero de la mejor calidad, elegantísimo, por fuera, por dentro. También curiosamente era una combinación bastante parecida a la del Aston Martin. En este caso el azul era más azul y el blanco era más blanco, pero era una combinación parecida. Y luego, pues los acabados son increíbles. Es que son increíbles. Ya sabéis que estos coches se hacían a mano. Por fuera estaban muy bien hechos, como os he dicho. Esa cobertura del radiador, simulación del radiador frontal, también se hacía a mano. Estaba inspirada en el Partenón. Y por dentro, bueno, abundaba la madera de verdad, de raíz de nogal de verdad, en el salpicadero, en las puertas, incluso unas mesitas plegables, porque este coche, una de sus cosas buenas, vamos a decirlo así, es que era un verdadero 4 plazas cómodas. Pueden ir 5, se van 5 coches más pequeños, pero este coche lo que ofrecía eran 4 plazas de lujo. Ese lujo incluía una mesita tras los respaldos posteriores, que además el coche incluía pues la botellita, los vasos, todos los detalles. Por supuesto, la madera también estaba hecha en madera de raíz de nogal. El coche era una serie limitada. Hubo una serie limitada llamada Anniversary, que tenía un motor V8. Además, este motor, recordáis que durante muchos años Rolls-Royce no declaraba la potencia y decía la suficiente. Os va a sorprender porque este 8 cilindros en V de casi 7 litros, 6.750 centímetros cúbicos, con inyección, daba 225 caballos, que os parecerán pocos, pero es que el par era brutal y lo daba a 1.500 revoluciones, es decir, un poquito por encima de ralentí. Bueno, era un coche que se llevaba muy bien un motor con una transmisión automática, en este caso de 4 velocidades, por supuesto propulsión posterior, unas suspensiones fantásticas, neumáticas las traseras y que, bueno, que tenía ese sistema neumático. Lo que permitía era que el nivel fuera constante, tanto si ibas tú solo como si ibas con 4 plazas y equipaje. Un coche enorme de 5,20 metros, que, vuelvo al tema del peso, 2,4 toneladas, pues qué queréis que os diga, no me parece excesivo. Las prestaciones eran lo de menos, pero podéis imaginar, sobrepasaba con holgura los 200 km por hora y bajaba de los 10 segundos en el 0 a 100, que no lo convierte en un tiro, pero desde luego sí que lo convierte en un coche pues bastante dinámico, bastante dinámico. Os iba a decir una cosa, porque
Aprovechando en uno de los números de la revista que habíamos probado varios estantes descapotables, pues hicimos un reportaje de la oferta de descapotables en España. Vais a alucinar. En esos años, en el año 93 en concreto, se ofrecían en España más de 60 modelos sin techo, de todo tipo. Los había por un precio muy razonable, como el FSM 650 Cabriolet, venido del este, baratísimo, al cambio, porque se vendían en pesetas, obviamente está en torno a los 6.000 euros, y al otro lado, por el extremo, el coche que tenía el honor de ser el cabrio más caro del mercado. Yo creo que os lo podéis imaginar. Acabamos de hablar de él. Estamos hablando del Rolls-Royce Corniche IV, al que, como os digo, le correspondía ese honor porque costaba alrededor de 40 millones de las antiguas pesetas. Para entendernos, 250.000 euritos de nada. Como os digo, era el coche más caro, cabrio más caro del mercado. Seguimos hacia el abierto porque llegamos al Motorsport, pero vamos a empezar por la Fórmula 1, que son descapotables también, ¿no? En la Fórmula 1, Ayrton Senna dio otro recital, otro más de los muchos que daba, cada vez que iba a uno de sus circuitos fetiche, que era Mónaco. En el Gran Premio de Mónaco, ganar a Senna era muy complicado. Pese a que su coche, el McLaren, no era el mejor de la temporada, porque el McLaren se había visto superado claramente por el Williams, Senna no ganó, arrasó en Mónaco. Fijaos que dejó al segundo, a Damon Hill, que llevaba el súper competitivo Williams FW15, a casi un minuto, pero Prost, su archirrival, que fue cuarto, le dejó a una vuelta completa, pese a llevar otro Williams y pese a que salía de la pole position. Como veis, Senna y Mónaco eran un dúo, parecían hechos el uno para el otro. Lo que sucede es que luego llegó el Gran Premio de Canadá y Prost se vengó, ganó, hizo valer pues la competitividad de su Williams, y además que encima no se le había, el McLaren se adaptó muy mal a este circuito. De hecho, Senna salía en cuarta línea, una cosa para él inaudita, pero es que además el coche se rompió, o sea que no tuvo muchas oportunidades de defenderse en ese Gran Premio, con lo cual Prost se ponía primero en el Mundial. Vamos a los rallies. En los rallies se disputaba uno de mis rallies favoritos. Ya os he dicho, porque diréis, Máximo, ¿tienen muchos rallies favoritos? Bueno, no tantos. Los que más me gustan son, por supuesto, el rally de Monte Carlo. Además arranca el Mundial con ese rally y además a veces hay nieve, a veces no hay nieve, la noche del Turini, donde solo pasan los mejores. Tiene un encanto muy especial. El Portugal, que es un rally con una afición increíble. El desaparecido como prueba puntuable para el Mundial, Rally Safari, que me encantaba eso de ver correr los coches al lado de los elefantes, me parecía y por esos sitios tan bonitos, y era un rally tan complicado. Y el cuarto de ese póker de ases, de rally, sería el Acrópolis. El Acrópolis que se disputaba, por supuesto, en Grecia, y que además también daba lugar a fotos preciosas, porque ver a los coches levantando una estela de polvo con el Acrópolis al fondo, pues era una maravilla, ¿no? Además, era un rally de tierra, pero un rally de tierra complicado, muy complicado, porque era rápido, muy rápido, y era un infierno de piedras, baches, calor y polvo. Pero lo que sucedió es que los Ford Escort Cosworth demostraron que no solo eran los más rápidos en asfalto, sino que también eran los más rápidos en la Tierra. En la Tierra. No me refiero al planeta Tierra, aunque en ese momento también, pero me refería sobre el firme de tierra. Aunque, como digo, la Acrópolis es una mezcla de tierras y piedras de cierto tamaño que destruyen los coches. De paso, este rally sirvió para que Mickey Viasion, que llevaba un tiempo alejado de los rallies, demostró lo que todos sabíamos, que era un piloto con un talento extraordinario. Otro piloto que demostró un talento extraordinario, aunque en este caso, bueno, yo creo que el de Miguel tampoco, pero el de Carlos, que había ganado 2 mundiales ya, pues tampoco había ninguna duda. Sainz demostró talento, demostró que el Lancia estaba más afinado, se había adaptado más al coche, y además hizo valer aquello que dicen los que son muy buenos pilotos, que cuanto peor, mejor. Yo creo que Sainz, en los rallies más complicados y más duros y más físicos, más cansado físicamente, pues es donde más destacaba. Consiguió un brillante segundo lugar, aunque ya el Mundial lo tenía muy complicado, pero lo cierto es que seguía demostrando
que era un pilotazo y que realmente una vez que se había adaptado al Lancia, pues iba a darnos algunas alegrías, como así fue. Bueno, con esto llegamos al final de este podcast. Espero que os haya gustado. Este podcast, ahora como ha dado buen tiempo, me ha parecido que era oportuno hablar de coches a cielo abierto. Ya sabéis que soy un fan absoluto y que a todo el mundo le digo que si puede, ponga un cabrio en su vida, porque las cosas se ven de otra manera en un coche a cielo abierto. Bueno, espero que os haya gustado, como os digo, espero vuestros comentarios y nada más. Muchas gracias por escucharme y os espero en nuestro próximo podcast de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.